Voy a sacarme la chalina. Ex delegada de San Marcos, que lo ha pedido. Bueno, el profesor Beltrán nos ha engañado. Porque dijo que iba a hablar poco. Pero nos ha entretenido y nos ha ilustrado sobre temas tan técnicos, tan profundos, pero con la sencillez que solo un profesor con tanta experiencia como él puede dar. Me ha preocupado más bien la denominación, ¿no? Ese apelativo, esa chapa, o quizás ese hipocorístico que le ha conferido a mi gran amigo Gastón, Saiyajin. Super Saiyajin. Este es un daño. Patrimonial y extrapatrimonial. Bueno, el profesor Beltrán lo conozco hace muchos años. Para eso ha sido mi alumno en la maestría, imagínense. No tuve la suerte de ser alumno de Gastón, pero Gastón era un profesor temidísimo en la Universidad de Lima. Temidísimo. Te arañaba en el carro, ¿no? Sí, tenías un carrito medio marroncito, ¿no? Celestito, y le bajaban las llantas. Gastón chibolo era en esa época, os imagínense, ¿no? Pero gran profesor, nunca terminaba el curso. Y daba clase de verano, ¿no es cierto? Y el único afanoso que iba era Juan Carlos Meléndez, me acuerdo. Y ahora es su asistente y trabaja con él. Fíjense la fidelidad y la entrega de un alumno hacia un profesor, ¿no? Eso es realmente lo meritorio, ¿no? Bueno, veo por acá en la saga derecha mis alumnos de San Marcos viejos del año pasado. En la saga izquierda vengo acá los de... Levanten la mano. Están jalados todos. No sé por qué. ¿Cuántos muchachos han venido desde Chiclayo, ah? ¿Cómo dicen que han venido desde Chiclayo? ¿Cuántos han venido de Trujillo? Nadie. ¿Todos son de Tacna entonces? De Chile. ¿Chile? Arica. Bienvenidos. Bueno, con mucho gusto de participar una vez más en este gran acontecimiento académico que se viene realizando con tanto éxito y que congrega cada vez mayor cantidad de alumnos, de participantes, de profesores, de gente interesada en esta materia, ¿no? El derecho no es una cuestión difícil, pero tiene que gustarte el derecho. El ejercicio de la profesión no es nada sencilla. El ejercicio de la profesión es bastante complicado. Más complicado incluso que ser profesor. Porque en el hecho de ser profesor tú tienes pues unos alumnos a los cuales puedes, ¿no? Digamos, hacer los tuyos, ¿no? Pero cuando hay de por medio otro tipo de intereses, entiéndanme en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Cuando hay de por medio otros intereses en el ejercicio de la profesión, ahí las cosas cambian, ¿no? Entonces es bueno la participación en estos eventos y cada vez el éxito de la misma es mayor. Me han pedido a mí que hable sobre un tema que yo he venido investigando hace un buen tiempo a propósito de esta nueva dimensión del derecho. El derecho no es una ciencia estática, sino que es una ciencia dinámica, porque se encarga justamente de regular la vida humana. Y la vida humana es cambiante, es variada, y se va alterando y también se va amoldando a las nuevas necesidades, a los nuevos criterios, a las nuevas exigencias jurídicas. Muchas ramas del derecho ya no cambian tanto, mientras que otras sí. ¿Por qué? Porque son más vivaces y tienen más existencia diaria que se ve influenciada por diversos factores. Quizás la rama del derecho que más impacto es la que tenga es el derecho de familia y el derecho de las personas. Y en el área del derecho de las personas se viene hace un buen tiempo
redimensionando o reconceptualizando lo que es esta teoría del sujeto de derecho, que con tanta claridad y con tanta elegancia la plantea el maestro Fernández Cesareo. Si nosotros revisamos en el derecho comparado la teoría del sujeto de derecho en sí, como está diseñada en nuestra teoría y como está plasmada en nuestro Código Civil, no existe. El término sujeto de derecho o subjectum juris, que puede ser utilizado por los italianos o porque existiera algún rezago en el derecho romano, no tuvo el desarrollo, no tuvo el esquema planteado por nuestra teoría nacional. Cuando nosotros hablamos del sujeto de derecho, estamos hablando de un centro de atribución de derechos, de deberes y obligaciones. Estamos hablando de aquel ser, de aquel ente, de aquel a quien le corresponde, de aquel que merece, aquel que es dignatario, beneficiario, acreedor. ¿De qué? De una protección jurídica. Entonces yo al sujeto de derecho le doy derechos, pero también le exijo obligaciones. Y ahí surge esta bella relación, ¿no? Esa relación de amor que hay, esa relación de integración que hay entre dos sujetos, la relación jurídica subjetiva. Una persona se contrapone a otra y entre dos surge una relación, un lazo, un nexo, un vínculo que va generando consecuencias jurídicas. Cuando se habla de sujeto, se está hablando básicamente de aquel ser que tiene un contenido de vida. Un contenido de vida directo a través del cual él se presenta y se representa en sociedad, que es básicamente la persona natural. Pero también tenemos esa existencia de vida que por su estado de desarrollo gestacional merece una protección especial por el derecho, que es el concebido, ¿no? Que tiene esas características tan singulares que lo hacen sui generis, ¿no? La condición de la atribución de los derechos patrimoniales y la famosa teoría de los efectos favorables, ¿no? El gran planteamiento del Código Civil de 1984, que deja de lado la teoría de la ficción, que deja de lado la teoría de la Porte Mulieris y entra de lleno a una nueva teoría, que es la teoría de la subjetividad, a través del cual se le otorga al sujeto, al concebido, la calidad del sujeto de derecho. Y luego tenemos este ente que cada vez genera mayor expectativa y que es el motor de las relaciones jurídicas económicas, que es la persona jurídica, que nos valemos de ella para despersonalizar nuestra actuación económica a través de otro tipo de ente, un ente corporativo distinto a nosotros, no solo en nombre, sino también en capacidad, en representación, en cualidades, en facultades, en atributos, y surge en sí la persona jurídica, ¿no? Esa ficción, esa entelequia creada por el derecho, una de las más grandes creaciones del derecho. Y por otro lado tenemos este ente medio raro, ¿no? Esta corporación, esta singularidad de personas que aparentan ser una persona jurídica pero que no llegaron a inscribirse y que por tanto no le podemos otorgar una subjetividad total, plena y absoluta, sino que va a haber una distribución del riesgo, de la responsabilidad entre sus integrantes. Y no va a haber un patrimonio individualizado, sino que va a haber un fondo común. El famoso ente no personificado. Que lo toma el Código Civil de 1984 del sistema italiano y del sistema portugués, en el cual primaba o existía, hasta hoy sigue existiendo, un poco lo que es la informalidad. La informalidad, la falta de conocimiento o quizás la falta de capacidad económica para poder llegar a constituir una persona jurídica, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, que es necesario que surja un nuevo sujeto de derecho. El sujeto de derecho, sin embargo, como tal, tiene ahora pues nuevas dimensiones, porque no se puede agotar en esta simple clasificación cuaternaria, conforme a veces le menciono a mis alumnos. Cuaternaria no solo porque son cuatro, sino cuaternaria por lo antigua que es, ¿no? Cuatro ya no son cuatro. Entonces hoy se presenta una nueva taxonomía, una nueva clasificación del sujeto de derecho. Pero la pregunta que nos hacemos es,
estas nuevas existencias de vida o estas nuevas existencias creadas por el derecho que requieren una seguridad y que requieren una protección, ¿son realmente un sujeto de derecho? ¿O es que tenemos que comenzar a darle una nueva dimensión? Porque hoy en día tenemos dos grandes estándares. Tenemos al sub y tenemos al op. El op, delegado. El op, el objeto, ¿no es cierto? Y el sujeto. Hay algo acá que ustedes nunca deben olvidarse, tomen nota. Todo lo que no es objeto es sujeto. Todo lo que no es sujeto es objeto. Y ahí comenzamos con la primera gran diferenciación. Lo que pasa es que hoy en día tenemos que repensar o redimensionar la gran teoría del sujeto de derecho. Y nosotros podríamos decir de que hoy somos capaces de recategorizar al sujeto de derecho. Entonces tenemos situaciones en las cuales el legislador tiene que ponerse a pensar realmente qué cosa es esto, qué protección debo darle, qué característica debo de otorgar. Entonces, si nosotros somos prácticos, por ejemplo, tenemos una nueva categorización jurídica de la existencia. Por un lado tenemos la teoría del sujeto de derecho, pero antes del sujeto de derecho hay un sujeto de derecho especial, el concebido. Luego tenemos el sujeto de derecho común, simple, normal y ordinario, que somos todos nosotros, y que son las personas jurídicas, ¿no es cierto? Pero debajo del sujeto de derecho, sin llegar a ser objeto de derecho, se ha creado una nueva terminología, que son los bienes jurídicamente protegidos. O sea, no son ni sub ni son ob. Y que la doctrina lo ha denominado los subjetos, o también denominado las percosas. O sea, ¿me siguen o no me siguen? ¿Sí? Los subjetos o las percosas, es decir, que no son ni del todo personas, ni del todo cosas, ni son del todo sujetos, ni del todo sujetos, ni del todo objetos. Y aquí viene este planteamiento jurídico que se le quiere dar a este tertius genus, ¿no es cierto? A esta nueva dimensión de la existencia de vida, si es que queremos denominarla así, de vida biológica, de vida existencial, pero que finalmente el derecho ha entrado a normarla, a juridizarla, porque requiere, exige, manda de una protección y de una seguridad jurídica. Entonces, hoy en día debemos de volver a analizar la teoría del objeto de derecho. ¿Qué cosa es el objeto de derecho? Cuando se habla de objeto de derecho, estamos hablando nosotros, normalmente se cree, o se piensa, o se dice, o se escucha, que el objeto es aquello material, es aquello que es útil, es aquello que es dimensionable económicamente, es aquello que el hombre utiliza para poder satisfacer sus necesidades. Y en cierta manera es así. En cierta manera es así porque el hombre necesita de algo, o en todo caso de alguien, que le preste, que le dé o que realice algo para poder satisfacer sus necesidades. O el hombre necesita de algo para poder construir sus expectativas de vida. Y ahí está la gran teoría del objeto de derecho. El objeto de derecho, junto con el sujeto de derecho, conforman lo que es la relación jurídica subjetiva. Porque tenemos un deudor, tenemos un acreedor y hay un bien de por medio. Tenemos un acreedor, tenemos un deudor y hay una prestación de por medio. Tenemos un acreedor, tenemos un deudor y hay un derecho de por medio. Ese bien, esa prestación, ese derecho, que puede ser material o inmaterial, es el objeto de derecho. Entonces no necesariamente tengo yo que dimensionar el objeto de derecho como esto palpable, como este pupitre, como este parlante, como esa silla, sino que tenemos hoy en día de dimensionar y darle una verdadera cualidad a este objeto de derecho, justamente por estos cambios que se vienen dando en nuestro medio. Lo cierto es que el objeto de derecho se presenta como una entidad,
Una entidad que puede tener una materialidad o puede ser una entidad que no tenga una materialidad, pero que tiene como consecuencia lógica que su existencia sirve y el hombre la necesita, la requiere para poder existir. Y el titular de ese objeto no es otro que el sujeto. Entonces el objeto existe porque existe la persona y la persona requiere de ese objeto para poder satisfacer sus relaciones personales. Y esto puede ser analizado tanto de la perspectiva del derecho patrimonial como también puede ser analizada de la perspectiva del derecho extrapatrimonial. En un sentido práctico, se ha llegado a establecer que el objeto de derecho tiene ciertas cualidades o ciertas características. En primer lugar, para yo darle la categoría de objeto de derecho tiene que ser útil, pues, ¿cierto? ¿Qué tan útil es? Porque si no es útil, si no me sirve, ¿para qué el derecho se va a esforzar en crearle una categoría jurídica? Porque si no tiene utilidad, si no hay necesidad de poder utilizarlo y sacarle un provecho, es innecesario que el derecho le otorgue una protección. Y así tenemos nosotros que el objeto tiene que buscar satisfacer las necesidades de la persona y la persona tiene que usarlo, emplearlo, utilizarlo y sacarle un provecho, es decir, no desecharlo o ni siquiera tomarlo en cuenta. Y ahí tenemos nosotros lo que es el valor jurídico de ese objeto. Otra característica es que la persona tiene que tener sobre el objeto un poder. Y cuando hablo yo de poder, estamos hablando de esa capacidad de dominio que debe tener la persona sobre ese objeto, sobre ese derecho, sobre ese bien, sobre esa prestación, que lo está comprometiendo a su cumplimiento, pero está comprometiendo a su entrega. El gran tema del poder jurídico sobre el objeto. Acá existe una discusión en doctrina acerca de la diferencia entre el objeto y el contenido, ¿no? Y hay, por ejemplo, doctrina nacional que trata de diferenciar lo que es básicamente el objeto, que puede ser una casa, ¿cierto? Una infraestructura, de lo que es el contenido, es decir, la relación que yo puedo tener con esa casa, que puede ser una relación de propiedad, que puede ser una relación de usufructo, que puede ser una relación de servidumbre, que puede ser una relación de posesión. Entonces vamos a diferenciar lo que es el objeto del contenido propiamente. Otra característica que lo hace singular al objeto es su tipicidad y su licitud. Y es que el orden y la taxonomía es lo que marca al objeto. Finalmente la ley me tiene que decir qué cosa es útil y qué cosa no es útil y cuál es la protección que la ley le va a dar a cada uno de estos objetos. Para terminar, que esos objetos sean bienes de trascendencia y de provecho para la persona, porque si no van a quedar en el estado, en el estatus de meras cosas. ¿Ok? Otra característica es que son valuables. Tienen una trascendencia y una representación económica. Claro, esa representación económica depende del uso y la utilidad que se le dé a la misma, pero puede tener también un valor adicional, moral, espiritual, que le dé la persona a ese objeto. Por ejemplo, un lapicero que para alguien puede no costar nada, para otra persona puede costar mucho porque significó la entrega o un regalo que le hizo a alguien de ese lapicero. Y finalmente tenemos que el objeto es tutelado. Y cuando decimos que es tutelado, es porque el objeto en sí tiene un interés per se, que la persona va a terminar dándoselo al objeto. En este sentido, vamos a ver nosotros de que así como la persona es un fin en sí mismo, de acuerdo a la teoría kantiana, vamos a llegar a establecer de que el objeto es todo lo contrario, porque el objeto terminaría siendo el medio que utiliza la persona para poder satisfacer sus necesidades. Y aquí viene nuevamente la dimensión que le ha creado el derecho a los bienes, a los objetos, que pueden ser bienes jurídicos, que pueden ser derechos, que pueden ser prestaciones, en fin, toda una clasificación y toda una nueva dimensión de la misma. En concreto, tenemos nosotros que los objetos de derecho son importantes para las personas, porque permiten su realización. Y en muchos casos también permiten el proyecto de vida de la persona. Y cuando yo hablo de proyecto de vida de la persona, estoy hablando de ese soñar que tiene la persona que va a ser mañana más tarde, ¿no es cierto? ¿Qué cosa aspira a hacer esa persona? El proyecto de vida de ustedes es ser grandes y exitosos abogados, y justamente lo están demostrando acá, estando sentados para perfeccionarse,
para escuchar, para intervenir, para enriquecer sus conocimientos. Este tema ha derivado, pues, en una gran discusión, que yo la puedo centrar en algunos puntos en concreto. Fíjense ustedes, una de las grandes discusiones hoy en el derecho es, por ejemplo, llegar a determinar la naturaleza jurídica de ciertos seres vivientes. ¿Qué cosas son para el derecho ciertos seres vivientes? Le voy a poner, por ejemplo, una pregunta absurda. Si ustedes miran a su costado, a sus compañeros, miren a sus compañeros, ¿les parecen raros o les parecen normales? ¿Ah? ¿Raros o normales? Usted no sabe si su compañero de costado o compañera de costado es un ser humano. Porque quién sabe de que sea un extraterrestre y que ha obtenido la forma humana porque es un espía que está sacando su información para mañana más tarde conquistarlo. La pregunta que yo les hago jurídicamente es: ese marciano que tienen al costado o esa marciana que tienen al costado, ¿no? Hoy día hay fiesta en la noche, no hay fiesta hoy día, ¿no? ¿Sí hay fiesta? Ah, ya, bueno. No me saca a bailar delegado esta vez, a mi mujer casi me mata la vez pasada cuando colgó la foto en el Facebook. ¿Qué estaba diciendo? Ah, el marciano. Yo le pregunto, ¿el marciano qué es jurídicamente? O el día que yo llegue a encontrar un marciano jurídicamente, ¿qué es? ¿Es un o es otro? Porque humano no es, persona no es. Porque ¿qué cosa nos hace humanos? ¿Qué cosa nos hace persona? ¿Qué cosa? ¿Qué lo hace humano a usted, caballero? ¿Esa linda sonrisa? Biológicamente nos hace humanos, ¿qué? La composición genética. Entonces, ¿cómo categorizaría yo esa nueva forma de vida? Que en algún momento, quizá, vaya a darse. Entonces son situaciones extremas. Pero una situación que es muy real, que se ha venido discutiendo ahora último, por ejemplo, es ¿cuál es la naturaleza jurídica de los animales? ¿No? Si los animales son sujetos de derecho o si los animales son objetos de derecho. Claro, alguien levanta la mano y dice, depende del tipo de animal. Una hormiga, ¿qué trascendencia jurídica tiene? Una mariposa, ¿qué naturaleza jurídica tiene la mariposa? ¿La hormiga cumple una función en la tierra? Sí, claro, es el animal más trabajador. Y eso debería tener ustedes como ejemplo. El más trabajador y encima la hormiga nunca duerme. ¿Sabían o no sabían? Bueno, ya saben algo, pues. Al menos algo van a saber. Que es distinto, por ejemplo, pues a los animales domésticos o silvestres o en cautiverio. O a las especies en vía de extinción. ¿Qué valen más? ¿Mi perro chihuahua o un tigre de Bengala, jurídicamente hablando? ¿Y por qué? Si mi perro chihuahua, cada vez que yo llego me mueve la cola. Y siente cariño, siente afecto, siente relación conmigo. Expresa una emoción cada vez que me ve. A pesar que no tiene cola, pero mueve algo. Entonces, esto es importante por varias razones. Y hay un tema aquí en el cual yo me he centrado un poco el estudio del derecho de familia, ¿no? ¿Cuántos de aquí tienen mascota? Ojo, mascota, no enamorado. Todos, o casi todos tenemos mascota, pero mascota de verdad, pues no me hagas decir que tengo una serpiente, un mono, una ardilla, o sea, mascota es entre perro, gato y perico, nada más. ¿Podemos decir nosotros que las mascotas son un integrante más de las relaciones familiares?
son un miembro más de la familia. Claro, que hay que comprarle su ricocán, hay que llevarlo al veterinario, hay que bañarlo, hay que cuidarlo, nos da alegría, interrelaciona con nosotros. Nos sentamos los domingos en la mesa y el perro al costadito. O sea, es un integrante más de la familia. Es más, hay procesos, y yo he tenido, por ejemplo, una vez ayudaba a unos amigos, trataba de alguna manera de solucionar su problema conyugal. Entonces se pusieron de acuerdo absolutamente en todo. En la casa de playa, la casa de campo, la 4x4, tenía un montón de plata, pues, ¿no? Pero se trancó la discusión y la negociación, ¿por qué? ¿Y qué va a pasar con Linda? Y dije, ¿quién es Linda? Después de 3 meses se me pareció como Linda, ¿quién es Linda? ¿La hija de él? ¿Oscura por ahí? ¿O la hija de ella? No, Linda es mi gata. Llévatela, pues. No, dijo él. ¿Cómo se va a llevar a Linda? Si Linda duerme conmigo, decía el marido. Sí, pero yo la compré. ¿La compraste con plata de qué? Y se trancó la negociación por Linda. Yo decía, oye, pero tú has distribuido un patrimonio que llegaba a una cantidad de plata increíble y estás discutiendo por una cosa de 4 patas y unos pelos. Y la mujer se amargó conmigo. Oh, un momentito, me dijo, tú no me puedes decir 4 patas y un poco de pelo, mi gato. Le dije, bueno, no he querido ser ofensivo, pero, o sea, no sé qué estamos discutiendo. ¿Y saben cuál fue la decisión de ellos? Poner dentro del régimen de separación quién se quedaba con el gato. Y dentro del convenio familiar querían poner un proceso de tenencia y de régimen de visita. Y también a quién le corresponden los alimentos correspondientes, porque el gato no come de amor. ¿Cierto? ¿Ah? Y ese gato necesitaba, o esa gata necesitaba, no sé si era hembra, macho, castrado, no sé. Necesitaba pues de una protección. Entonces finalmente los animales terminan siendo parte de las relaciones familiares, entonces deben ser tratados como no como un objeto, sino como un sujeto del derecho de familia. Y hoy en día, miren ustedes una cosa tan importante, hay muchos niños a los cuales el psicólogo ahora tan común, en mi época y en la época de Gastón no había pues esto de necesitar un psicólogo, psiquiatra, pues no existía. Y no, mis alumnas tienen psicólogo y psiquiatra. Hoy día tenemos clases de recuperación. No, profe, ¿por qué tengo cita con el psicólogo? ¿Qué vale más tu clase de derecho el psicólogo? Hoy día no, profesor, porque tengo que ser psiquiatra. Pero tú no tienes psicólogo, sí, pero también tengo psiquiatra. Bueno, es que estamos llenos de problemas, ¿no? Bueno, hay muchas veces a las cuales hay niños que sienten pues una soledad, o niños que tienen pues cierto, digamos, falta de relacionamiento con la sociedad, con el medio, entonces le aconsejan una mascota. Cómprale su perrito, cómprale su gatito. ¿Para qué? Para que comiencen a asumir una responsabilidad. Han habido 2 casos en la jurisprudencia brasilera en las cuales han estado de por medio las mascotas, que han llegado a determinar la suspensión de la patria potestad de uno de los padres. ¿Qué tiene que ver la mascota con la patria potestad, con la suspensión del padre? No tiene nada que ver, pero yo le cuento el caso. Sucede que una madre le compró pues un perro a su niñita y la madre pues llegaba a trabajar y encontraba toda la casa sucia por la necesidad del perro este que no le habían enseñado. Entonces un día llegó la madre después de trabajar y un poco caliente y encontró toda la casa sucia, entonces agarró al perro de las patas y le comenzó a dar de pared en pared. Y quien estaba, ¿cómo se imagina cómo lo están haciendo, no? Bueno, sí. Y lo peor de todo es que la niña vio esa escena, ¿cierto? Es más, creo que está en YouTube y está el análisis legal de esta situación. Entonces esto derivó a que el maltrato de ese can, de ese animal doméstico, más que de esa mascota propiamente dicha, generara un proceso de suspensión de la patria potestad de la madre. Eso fue en el estado de Goiás. Y después un caso muy similar en el estado de Sao Paulo, en el cual no solo la madre, sino también el padre se ensañaron con un perro que no era de la casa, sino con un perro que encontraron en la calle,
que estaban haciendo necesidad en la puerta de la casa, y entre los dos casi matan al perro, estando el niño presente en esa escena. Entonces, podemos ver nosotros o trasladar el tema de la violencia familiar, que también puede ser realizada sobre los animales o sobre las mascotas, porque son parte de una familia y que no son objetos, sino que son sujetos. Un caso interesante, y yo tomando a colación el tema que ha tocado el profesor Beltrán y que va a tocar Gastón más adelante, que es el tema de la responsabilidad. Hay un caso también muy interesante en el derecho comparado, en el cual una persona pierde un animal porque lo llevó al veterinario y el veterinario pues realizó un acto de negligencia. No le dio el tratamiento, no le dio el cuidado correspondiente y el animal muere. En primera instancia, lo que hace el juez es fallar dándole la razón a la parte demandante y fijarle el monto de una retribución económica en base al valor de mercado que tiene el perro. ¿Cuánto vale tu perro Chow Chow? 600 dólares. Bueno, dale tus 600 dólares. Esta pareja se vio afectada e interpuso una apelación. Y la sala llegó a revalorar a ese animal, a esa mascota, porque era parte de esa familia. Y en esta segunda instancia se llegó a establecer una tipificación del daño patrimonial, estableciendo el valor del animal, pero por otro lado, una situación mucho más importante que se llegó a establecer y se llegó a decretar un daño moral. ¿Por qué? Porque aquí lo que se había producido era la pérdida de una existencia que era importante para el desarrollo de esa familia, porque estas dos personas o esta pareja no tenían hijos. ¿Y quién era su hijo? Esa mascota. Lo que pasa con tantas personas que adolecen de infertilidad, o lo que pasa con tantos padres que ya sus hijos están mayores, ¿no es cierto? No tienen otra cosa que refugiarse en sus mascotas. Entonces tenemos que llegar a comprender y a redimensionar lo que es hoy en día la teoría del sujeto de derecho y tratar de encontrar cuál es la dimensión de los nuevos objetos de derecho, con la finalidad de poder llegar a establecer si es que tienen la calidad de sujeto de derecho o podemos establecer nosotros esta nueva categoría de los subjetos o de las percosas. Para delinear y para dando punto final a estas palabras, es importante mencionar que el Código Civil de 1984, cuando trata la teoría del sujeto de derecho, la hace única y exclusivamente aplicable a la teoría del derecho de las personas. Sin embargo, cada libro o cada área del derecho civil tiene su propia subjetividad, tiene sus propios sujetos, tiene sus propias partes, tiene sus propios actores. Entonces no debemos nosotros esquematizar una doctrina específicamente para todo el Código Civil, sino que tenemos nosotros que recrear cada una de las partes del Código Civil en base a sus actores y en base justamente a sus necesidades. Y esa labor es la que hacemos nosotros a través de ustedes, que son los alumnos. Porque una clase de derecho no es simplemente el conjunto de experiencias, de anécdotas y de doctrina y de leyes que les da un profesor, sino que la labor de un profesor comienza con el entusiasmo de los alumnos. Llegar a una clase y ver a los chicos ávidos por aprender no tiene precio, no tiene valor, ¿no es cierto? Entonces, el profesor no es el importante, o el profesor se hace importante por el alumno, y es por eso que nosotros estamos acá, por el cariño que le tenemos a ustedes. Y estas pequeñas palabras esperemos que las lleven y que las puedan aplicar. Y como dijo Gabriel García Márquez, no porque una persona no te ame como tú realmente quisieras que te ame, no significa que no te ame con todo su corazón. Gracias.